Bueno, buenos días. ¿Cómo vamos? Más o menos vamos. Bueno, tenemos la bendición, la gracia de parte de Dios de estar juntos una vez más en esta mañana. Y para los invitados, para aquellos que recién vuelven de vacaciones, les queremos contar que comenzamos este año a profundizar, a estudiar juntos, a reflexionar sobre la carta a los Corintios. A fin de diciembre, el pastor Javier nos hizo una introducción de Hechos 18, donde comienza la iglesia en los Corintios. Después, el domingo pasado, nos introdujo también David en los primeros versículos y nosotros vamos a continuar. Entonces, el desafío va a estar en 1 Corintios 1, para que puedan ir buscando, 1 Corintios 1, del 10 al 17. Es una de las primeras exhortaciones que va a realizar, la primera exhortación que va a realizar el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, de unas 10 exhortaciones. Y esta exhortación comienza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 4, ¿sí? Este es el comienzo. Bueno, y el título es Pasiones desordenadas. El título de esta prédica va a ser en esta mañana Pasiones desordenadas. Vamos a leer juntos. Dice así: esta versión, la que estamos siguiendo, la Reina Valera contemporánea, empieza con una pregunta. ¿Está dividido Cristo? Otras versiones tienen otra pregunta, ¿sí? ¿Está dividido Cristo? Hermanos, les ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Apolos, otros: yo soy de Cefas, y aún otros: yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no sé si he bautizado a algún otro. El versículo último y más importante: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. La primera pregunta que tengo en esta mañana para todos nosotros: ¿por qué tenemos que leer estas cosas? Si estas cosas fueron escritas, los eruditos dicen en el 45 al 55 después de Cristo. Si a 2026 le restamos 45, 55, 1986 pirulo nos da. Hace 2000 años fueron escritas estas cosas. ¿Por qué tenemos que leerlas ahora? Si estas cosas acá no pasan. Si no hay divisiones en las iglesias locales, ¿no? Intento ser lo más irónico posible, hermanos y hermanas. No hay contiendas en las iglesias, ¿no? Yo no estaría tan seguro. Vamos a
exponer la palabra como estamos haciendo y vamos a dividir las partes más importantes. Empieza Pablo diciendo, hermanos, ¿a quién le está hablando? Bueno, a los hermanos. ¿Creyentes? ¿Simpatizantes? No. A los hermanos en la iglesia de Corintio. Después, ¿qué dice? Les ruego. Pablo podía, pero no lo hizo, ordenar, porque tenía esa capacidad de parte del Señor. Podía decir, ustedes hagan esto, ustedes hagan aquello. Pero qué corazón pastoral, qué humildad. Dice, les ruego. Es un punto de vista muy, muy pastoral. Si nosotros vamos a Romanos 16, 17, y ya lo hemos visto cuando predicó David, pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones. Después, en la carta a Filemón, te ruego por, ¿qué dice? Ruega por Onésimo. ¡Qué corazón pastoral! Entonces, nosotros que somos de Corintio, primero escuchamos hermanos, después les ruego. Papá. Pero no es lo más importante que dice, lo más importante viene ahora. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿quién es el Señor Jesucristo para nosotros? ¿No? Si a vos te dicen, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué pasa por tu vida? Lo mismo que nada. Si a mí me dicen hermanos, si a mí me dicen les ruego, y después me dicen en el nombre del Señor Jesucristo, tengo que prestar atención. Tengo que prestar atención. En el 1:9, lo vimos el domingo pasado, Pablo dice, fiel es Dios que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro Señor, 1 Corintios, más adelante, que lo vamos a ver, no nos apuramos del todo, pero dice, cuando hablaban de la ofrenda a los ídolos, este es el contexto, 1 Corintios 8:6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. ¿Después qué dice? Después dice que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones. Recordemos la pregunta inicial. La pregunta era, ¿por qué todavía tenemos que hablar estas cosas en el ámbito de mi iglesia local, acá en Tandil, por ejemplo, porque nos toca hoy, ¿no? Estamos acá todos hoy. ¿Por qué? Porque estas cosas suceden lamentablemente. Porque hay divisiones. ¿Sí? Bueno, recuerdo cuando era chico, muy chico, tenía 12 años. Nosotros nos congregamos en una iglesia que tenía 1000 miembros, gigante. Y ahí pude descubrir, ver, sin entender siquiera, la primera división que había, producto de lo cual el pastor principal en humildad tuvo que dar un paso al costado. Pero fue la primera. Con el transcurrir de los años, las múltiples mudanzas que hemos tenido, nos hemos congregado en diferentes iglesias, mucho más chiquitas que esas que les acabo de mencionar. También hemos visto divisiones, conflictos, implosiones. Hemos ayudado, hemos acompañado, hemos orado en amor, pero las hemos transitado. Ustedes seguramente, hermanos y hermanas, también han sufrido divisiones en la congregación, ¿verdad? Lo que tengo para decirles, y aquellos que tienen la experiencia que yo tengo, es que, seguro van a coincidir, es que generalmente las divisiones son producto de seguir a las personas equivocadas, a los líderes
equivocados. De vuelta, generalmente las divisiones son producto de seguir a las personas equivocadas, a los líderes equivocados. Después, ¿qué dice? Dice que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Es esto posible? ¿Cómo puede ser posible? Mirémonos. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes son nuestras familias? No sé, hay algunos que son extranjeros, incluso aquí en esta congregación. Diferentes etnias, diferentes trasfondos culturales, diferentes trasfondos sociales, diferentes trasfondos económicos, y así todo tenemos que tener un mismo parecer. ¿Cómo es posible? Esto es un misterio en las iglesias. Es posible si el Espíritu Santo reina en los ambientes locales. Es el único modo que sea posible. Si no, es imposible. Si no hay divisiones. Versículo 11. ¿Qué más dice Pablo? Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contienda. Los de Cloé. Alto chisme. Nombre y todo, dijo Pablo. Los de Cloé me han informado. Pablo, recuerden, escribe en Éfeso a la iglesia de Corinto. De Corinto a Éfeso había una comunicación comercial terrible. Corinto tenía como 500.000 habitantes aproximadamente. Gigante, era gigante. Entonces la gente iba y venía, se movía de acá para allá. Pablo estaba en Éfeso, los de Cloé que iban y venían, aparentemente, no es seguro nada de esto, pero aparentemente le informaron a Pablo en Éfeso y Pablo está escribiendo acá. ¿Pero por qué pone un nombre? ¿Por qué dice los de Cloé? Bueno, yo creo, y con lo que dijimos, la actitud humilde y pastoral de Pablo, que Pablo lo hace para resaltar aún más que no se lo inventó él. Además, ergo, conocían los de Corinto a los de Cloé. Los de Cloé, algunos dicen que por aquella época se hablaba primero, el padre de familia, Cloé era un hombre. Otros dicen que era una mujer. Eso es un detalle. Pero le informaron a Pablo que había contiendas. ¿Qué tipo de contiendas? Pablo, contame un poquito más, dale. ¿Qué tipo de contiendas? Bueno, Pablo empieza a enumerar. Quiero decir, y acá habla de 4 grupos. 4 grupos. Pablo especifica que algunos dicen, yo soy de Pablo. Bueno, ¿quién era este Pablo? Vamos a un ejemplo nada más de lo grandioso de la vida de Pablo. 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. ¿Quién era este Pablo? A ver si lo voy a seguir o no. 1 Corintios 11, 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Yo lo soy más. Mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables, mis encarcelamientos muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes y así. Versículo 27. He pasado por muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir. El 28. Además de esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Yo quiero seguir a Pablo, mirá lo que es. Qué ejemplo de resiliencia, es combativo. Yo lo sigo, yo lo quiero seguir. Otros dicen, yo soy de Apolos.
Bueno, no se sabe tanto de la vida de Apolos, pero algo podemos encontrar en Hechos 18, del 24 al 25. Pues esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor. Pero solo conocía el bautismo de Juan. Después Priscila y Aquila, paréntesis, lo apartan, lo dejan a un lado y le explican algo más que él no sabía. Pero Apolo, qué ejemplo, escúchame, yo lo quiero seguir a Apolo. Oratoria, retórica, dialéctica. ¿Lo dejo a Pablo? Lo sigo a Pablo. Mañana no me gustó mucho lo que dijo Pablo, vuelvo a Pablo y así estamos. Yo soy de Cefas. Pedro, en su primer discurso, en Hechos 2, del 38 al 42, por supuesto, ustedes pueden buscar muchísimos más versículos referidos a las cualidades que tenían estos hermanos, ¿no? Seguro que se acuerdan otros. Hechos 2, 38, y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo en ese momento, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba, les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa. Así fue como recibieron su palabra, fueron bautizados y ese día se añadieron como 3.000 personas. ¡Wow! Tremendo. Discípulo íntimo del Señor. Yo lo quiero seguir. Yo quiero seguir a Pedro. Ya fue. Un último grupo que dice, ¿qué dice? Yo soy de Cristo. Bueno, aparentemente, este grupo la tenía re clara. Es el mejor de los grupos, ¿no? Entendieron todo. Esto es aparentemente, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Bueno, porque puede llegar a ser el grupo de personas más arrogantes que había en ese momento. Porque muchos, al creer entender todo o conocer todo, tienen un aire de grandeza que ni te cuento. Y entonces, claro, la caridad, el amor hacia los demás es como que no existe. Este era el cuarto grupo. ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo después lo dice en el versículo 13. ¿Acaso Cristo está dividido entre los del grupo que decían que yo sigo a Cristo? No es otro grupo, es el mismo. Otra pregunta para todos nosotros. Que el año está por comenzar, comenzó. Estamos en enero. Mi pregunta para todos nosotros, incluso para mí, por supuesto, para el primero. ¿A quién vas a seguir este año? ¿A Pablo? ¿A Apolos? ¿A Cefas? ¿A Cristo? ¿A vos mismo? Te lo ruego, en el nombre del Señor Jesucristo, no te confundas. Pensá, no me digas que un año más vas a seguir tu propia voluntad y hacer lo que te parezca. Si Cristo es el Señor de nuestra vida, demostrémoslo entonces con fruto de arrepentimiento. Si no, en humildad reconozcamos ante el Señor nuestro pecado. Dejemos
el orgullo de lado que tanto nos ha perjudicado, no solo a nosotros, escuchen, no solo a nosotros, sino a nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros hijos. Versículo 13. ¿Acaso? Tres preguntas hace, tres preguntas que son retóricas, y en Romanos nos llenó de preguntas retóricas Pablo, y lo hemos aprendido, y hemos aprendido por qué las hace, el gran teólogo. Y acá hace tres preguntas retóricas. Dice, ¿acaso Cristo está dividido? Vamos a tratar de responderlas. Cristo, como la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, no puede estar dividido. Porque si la cabeza está dividida, ¿qué le espera a todo el cuerpo, no? Efesios 1, algunos ejemplos. Efesios 1, 22 y 23. Dios sometió, está hablando de Cristo, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, esto es a Cristo, y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, Cristo, cabeza de todo. Pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Más adelante, 4:15, dice, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. 5:23, seguimos en Efesios 5:23. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Colosenses 1:18. Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Después Pablo dice, ¿acaso fue Pablo crucificado por ustedes? Me parece que no, ¿no? Me parece que no. Mateo 27:54 dice lo siguiente. Mateo, es larguísimo Mateo 27, Mateo 27:54. Dice, al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo y dijeron, en verdad, este era Hijo de Dios. Hasta un soldado romano reconoció quién era el que fue crucificado. No fue Pablo, fue Cristo, el Hijo de Dios. La última pregunta retórica que hace Pablo. Dice, ¿fueron bautizados en el nombre de Pablo? Me parece que no. Mateo 28:19, la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre singular. Está hablando de la Trinidad, terriblemente reflejada en este versículo, en el nombre singular, y después dice tres personas, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién fue? O mejor dicho, mediante el nombre de quién debemos bautizarnos. En el nombre de Cristo, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más adelante, en Hechos 10:48, ¿qué leemos? Dice, mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. No fueron bautizados en el nombre de Pablo, fueron bautizados en el nombre de Cristo. El versículo 14 al 16 explica Pablo brevemente a quién bautizó. Bueno, a Crispo, que era el jefe de la sinagoga, que creyó en el Señor. A Gallo, era macedonio y compañero de Pablo. Esto lo podemos ver en Hechos 18, Hechos 19.
A la familia de Estefanas, esto lo podemos ver en Romanos 16. Después, ¿qué dice? ¿Qué termina diciendo? No sé si he bautizado a algún otro. No era importante para Pablo bautizar, sino una consecuencia de predicar el Evangelio. La gente se arrepentía y ¿qué hacían? Naturalmente se bautizaban. Una vez salvos se bautizaban y Pablo bautizó a algunos. Y tienen que explicar por qué dice lo que dice, que el Señor no lo ha enviado a bautizar. Y este es el versículo clave que vamos a profundizar. No me envió el Señor a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y fue así como lo hizo, cumplió su gran cometido. El Señor, en Hechos 9, versículo 15 y 16, le dice: ve allá, porque Él es para mí, está hablando de Pablo, un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Y algo de todo lo que sufrió por causa del nombre de Cristo lo leímos en 2 Corintios, ¿no? Después, en Hechos 20, más adelante, versículo 20, Hechos 20, 20, Pablo se despide de los de Éfeso en Mileto y el versículo 20 es: también saben que no me he negado a serles útil y que en público y en las casas he anunciado y enseñado, el 21, a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. El 24. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. El 27, pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. No lo envió a bautizar, sí, a predicar el Evangelio. Vamos a seguir en Hechos 20, pero por otra cuestión más adelante. Después, ¿qué dice? No me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras elocuentes. Vamos a ver dentro de poco, capítulo 2 de Corintios, cuando dice, Corintios 2, versículo 1 y 2, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Es lo que Pablo predicaba, no con palabras elocuentes. Y en 2 Corintios 4, versículo 1, 2 y 5 también lo pueden ver. Y después, ¿qué más dice? Lo más importante, creo que para mí, es para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. Otras versiones que se acercan mucho más al original dicen: para no vaciar la cruz de Cristo. La palabra vaciar es kenos en griego, y para aquella época significaba algo como vaciar una vasija o un cuenco que se utilizaba. Si nosotros lo podemos acercar a nuestros tiempos,
Como ilustración, como ejemplo ilustrativo solamente, en casa a veces compramos gaseosas para 3 chicos, mis 2 hijos y para mí. Compramos gaseosas y entonces hay una disputa por quién vacía la gaseosa. Después, ¿qué queda? Queda el recipiente, ¿no es cierto?, que se utiliza para descarte. Ahora, lo importante que es el líquido de la gaseosa. Es un ejemplo ilustrativo nada más. Profundicemos en lo que significa vaciar la cruz de Cristo. Dije que era lo más importante de esta prédica. Un cachito más de atención, estamos por terminar. ¿Qué significa vaciar la cruz de Cristo? En Corinto, como vimos, el desplazamiento, el vaciamiento, donde se perdía el valor de la cruz, era retórico con Apolos, era intelectual con Pablo, era carismático con Pedro. Hoy, en muchos contextos, el desplazamiento es, puse 4 nada más, pero hay otros. El desplazamiento de la cruz de Cristo es emocional, experiencias de vida personales, sin verdad, terapéutico, bienestar personal sin arrepentimiento. Hoy estoy mejor y mañana sigo estando igual. Pragmático, aparentes resultados, lo mismo, sin arrepentimiento, sin perdón de pecados. Y lo último, económico, una fe instrumentalizada, una fe en donde si tengo fe me va a ir bien económicamente en la vida. Y ahí se comienza a vaciar la cruz de Cristo. El mecanismo es el mismo, aunque cambien las formas. No es que se niegue explícitamente a Cristo, sino que se lo relega, se lo desplaza, se lo vacía. Es por eso que la cruz se vacía. El problema en 1 Corintios no era solo división, sino reemplazo funcional de Cristo. Era, como el título de la prédica lo expresa, el tener pasiones desordenadas. En nuestro tiempo muchas veces el predicador es lo más importante. El pastor ocupa el lugar de la cruz. La iglesia gira en torno a su carisma. Existe una fidelidad del ministerio y no del evangelio. Cuando la identidad cristiana es, o mejor dicho, se define por quién predica y no por lo que se predica, la cruz ya ha sido desplazada, hermanos y hermanas. Cito 4 ejemplos que están en la palabra, ustedes los van a poder leer. Son 4 ejemplos que pasaban en esos tiempos, hace muchísimos años. En Tito, hablando de judíos que torcían la palabra, les exhorta a los obispos que se apeguen a la palabra que se les enseñó, porque hay muchos que hablan de vanidades y de engaños, y es preciso taparles la boca, dice Tito. ¿Por qué? Porque trastornan casas enteras y a cambio de ganancias deshonestas enseñan lo que no conviene. Tito, en el último versículo, dice, dicen conocer a Dios. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, pues son odiosos y rebeldes, reprobables en cuanto a toda buena obra. Dije que iba a volver a Hechos 20. Vuelvo a Hechos 20, pero con estos matices. Hechos 20, 29 al 31. Pablo, hablando a los obispos, a los ancianos de Éfeso, como habló a Tito, también a los ancianos, les encarga de cuidar a la congregación. ¿Y qué dice?
Yo sé bien que después de mi partida, lo profetiza terriblemente Pablo, vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, aún entre ustedes mismos, dice Pablo. Algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Romanos 16, y esto lo vimos, versículo 17 y 18. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. En este contexto, vientre significa apetitos, deseos, ganancias materiales, y con palabras suaves, persuasivas, lisonjeras persuasivas, engañan al corazón de los ingenuos. Filipenses 3, 18 al 21, el último ejemplo, porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando, qué corazón pastoral, llorando, vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, de nuevo. Su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. Pero, qué hermoso pero, hermanos y hermanas. Pero, qué pero increíble. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, Él, no Pablo, no Apolos, no Pedro, nadie más, Él. El Señor Jesucristo transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este es el mensaje que predicamos. Este es el mensaje que predicamos. Si no predicamos este mensaje, estamos vaciando la cruz de Cristo. Como conclusión, en 1 Corintios, el objetivo durante este año va a ser el que avancemos hacia una iglesia madura. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, cuando veas, cuando escuches en las redes sociales, cuando formes parte de comunidades, de comunicaciones, pregúntate, ¿cómo o cuándo detecto que la cruz de Cristo se vacía? Lisa y llanamente, simplemente, sencillamente, 4 cosas. Cuando Jesús no es el centro de lo que se predica, de lo que se habla. Cuando Cristo, el centro de la prédica, es ocupado por experiencias, por ejemplos, por elocuencia, por palabreríos, por chistes, por un gran número de etcéteras. Cuando se deja de lado hasta incluso la Biblia misma. Cuando, por sobre todas las cosas, se exalta al hombre y a Dios se lo hace cada vez más pequeñito, más insignificante. En todos estos casos tenemos que decir, mirá, estás con el control remoto, mirá, estás, no sé, con tu compu, con el celular, estás scrolleando, no, cambia, uy, mirá lo que estuvo diciendo, no. Cristo no es exaltado, lo cambio, no pierdo más tiempo. Me gusta terminar con un versículo y es muy propicio para todo lo que hemos hablado. El versículo está en Romanos, acompáñenme todos, por favor. Romanos 8.
Estoy cuando ustedes están, los espero. Romanos 8, versículo 38 y 39. Tomo un vasito de agua de mientras. Romanos 8, 38 y 39. Cuando nos focalizamos en Cristo podemos decir, como dijo Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, escuchen, ninguna otra cosa creada, ni Apolo, ni Pablo, ni Cefa, ni Pedro, ni Montoto, ni nadie, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestro Señor es Cristo, el Señor de nuestra vida. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ha sido predicada, Señor. Gracias, Señor, por tantas verdades que tiene, Señor, porque va en lo profundo de nuestro corazón, discierne nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, Señor. Mostranos el mejor camino a seguir durante este año y durante todo el transcurso de nuestro peregrinar en esta tierra, porque el ejemplo, la virtud, el único modo que tenemos de caminar es siguiéndote a vos, Señor, y poniéndote en primer lugar en nuestras vidas. En tu nombre. Amén. Gracias. Gracias, Cristian. La palabra muy clara.